Iniciamos. Buenos días en Ecuador y buenas tardes en Europa. Mi nombre es Eduardo Rosero, presido la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Para mí es un placer tenerlos a todos ustedes en este webinar que trataremos la temática de transición energética sostenible, la famosa Energiewende para Ecuador. Nuestro país tiene desafíos importantes en el sector energético. Queremos que las ideas y pensamientos de nuestros expertos invitados contribuyan a una mejor planificación del sector energético. Con este preámbulo quisiera primero enseñarles un pequeño video preparado para esta oportunidad y luego procederé a explicar cómo es la dinámica de este conversatorio. El Ecuador es un país de oportunidades energéticas sostenibles. La planificación energética es una tarea muy compleja. La incorporación de diferentes visiones sobre los posibles escenarios a corto, mediano y largo plazo contribuirá a que la transición energética siga abriendo oportunidades para el desarrollo de proyectos de energía renovable, así como la eficiencia energética. Se requiere de una estrategia efectiva para lograr la movilización de capitales e inversión financiera eficiente, además de identificar los incentivos regulatorios necesarios para que estas inversiones prosperen hacia una matriz energética limpia, diversa y poco vulnerable. Eventos naturales y de orden constructivo en grandes obras hidroeléctricas, como el caso de la central Coca-Codo-Sinclair, nos dan la oportunidad de abordar los desafíos desde una perspectiva disruptiva en la planificación energética. El sinceramiento de costos del sistema eléctrico, además de la evaluación de los subsidios a los energéticos, sean combustibles fósiles o electricidad, supondrá una mejor oportunidad para la generación distribuida a partir de fuentes renovables como solar, eólica, biomasa, así como las nuevas tecnologías en sistemas de almacenamiento y eficiencia energética. ¿Cuál será el futuro sobre la posible expansión o no de la frontera petrolera? ¿Cuál será el mejor modelo para nuestro país en materia de gobernanza y democratización energética? Expertos nacionales e internacionales de la planificación energética expondrán sobre el contexto internacional de la transición, escenarios de descarbonización y oportunidades del desarrollo petrolero. Con este pequeño video quería explicarles la dinámica de este conversatorio. Con estos expertos en el área de planificación energética y consiste en 3 exposiciones y durante las exposiciones ustedes podrán hacer preguntas por intermedio del chat, las cuales serán registradas y contestadas dentro de lo posible en este mismo conversatorio o posterior al mismo. Les pido registren también sus correos electrónicos para poder responderles por los canales adecuados. En este punto voy a dar la palabra a nuestra querida moderadora, Rebeca Illescas. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Sociales. Fue viceministra y la primera ministra de Minería en el Ecuador entre el año 2017 y 2018. Es experta en el desarrollo de política pública para inversión y financiamiento para el sector energético y minero. Actualmente es coordinadora del ecosistema de minería responsable de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Muchísimas gracias. Rebeca, son todos tuyos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por esas palabras. Sobre todo, para mí es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias a al Irene, a la ERE, Eduardo, a la Universidad de San Francisco de Quito, al Instituto de Investigación Geológica Energético por organizar y participar en este importante evento. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables está desarrollando por primera vez el Plan Nacional de Energía a 2050. Este es un ejercicio de planificación basado en escenarios de largo plazo que englobará todo el sector energético. Esta norma para otros planes de corto plazo, como el Plan Maestro de Electrificación e inclusive el Plan de Mitigación del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética. Lo que se tenía hasta el momento era una agenda energética publicada en el 2016, pero con horizontes hasta el 2040.
Además, desde el 2016, como todos ustedes saben, han cambiado muchas cosas. Hay una agenda climática mundial, hay una carrera hacia las emisiones netas a mediano siglo, el resurgimiento de las renovables y otras nuevas tecnologías como el hidrógeno. En Ecuador han pasado importantes cambios institucionales, fusiones de ministerios, una agenda nueva, un gobierno nuevo, con desafíos importantes para los próximos años. Es por eso que esta conversación en la cual tengo el gusto de poder moderar con estos tres importantes expertos ecuatorianos en planificación energética, todos son modeladores de escenarios de largo plazo. Para mí es un orgullo decir que además son jóvenes estudiosos de doctorados y doctores y doctorandos, muchos además con becas del Estado ecuatoriano, que eso también es súper importante, el desarrollo del conocimiento desde el Ecuador. Entonces, gracias. Esto era una breve introducción de lo que vamos a revisar hoy, de lo que nos van a comentar nuestros expositores. Y bueno, después al final, como dijo Eduardo, vamos a estar conversando. Yo voy a registrar todas las preguntas de ustedes y la idea es que esto sea lo más dinámico posible. Adicional, decirles que desde el sector donde trabajo, donde impulso, que es una minería responsable, este es un enorme desafío el poder juntar estos escenarios energéticos para los próximos años. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones. A continuación, Pablo Carvajal trabaja como oficial del programa asociado de la Agencia Internacional de Energía Renovable en Alemania. Es doctor en energía y economía y se especializa en escenarios de transición energética. Ha sido asesor del gobierno en el Ecuador y consultor para agencias internacionales. Muchísimas gracias, Pablo. Tu presentación. Muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias a la ERE y también a mis copanelistas de la San Francisco de Quito y al Instituto Geológico Energético por este evento tan importante para el Ecuador en este momento coyuntural de planificación, como dijo Rebeca, de nuevo gobierno, donde se trazan nuevas directrices que van a tener un impacto de largo plazo. Voy a proyectar mi pantalla, solo quisiera que me confirmen si todos pueden ver mi pantalla. Sí, Pablo, sí se ve. Sí, muchas gracias. Bueno, como me introdujo Rebeca, yo trabajo en la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, y lidero el trabajo en los escenarios de largo plazo, sobre todo en lo que es el intercambio de experiencias y de buena práctica para el sector de gobierno. Estamos muy interesados en cómo los gobiernos planifican, utilizan y desarrollan escenarios en la región latinoamericana y en el mundo. Y es clave porque los gobiernos son los que en última instancia manejan el rumbo energético de un país. Obviamente vulnerables a los cambios externos, pero en fin el gobierno es el que tiene una potestad aún en muchos países del mundo. El objetivo de mi presentación es doble. Primero es mostrarles un poco de los escenarios energéticos de largo plazo que manejamos en la Agencia Internacional de Energía, sobre todo con una publicación muy reciente que de hecho fue lanzada hoy, que es el escenario que hemos desarrollado con miras a tener emisiones netas cero para el sector energético al 2050. Y lo que yo quiero hacer es extrapolar esos puntos principales de estos escenarios para la práctica en el Ecuador de escenarios, sobre todo para el Plan Nacional de Energía, que es lo que se está al momento cocinando en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Bueno, entonces, como primer punto, es que los escenarios de transición energética apuntan necesariamente a cero emisiones netas en el sector energético al 2050. En la pantalla ustedes pueden ver nuestra previsión de cómo tienen que reducirse las emisiones en todos los sectores de la economía para lograr esta meta de emisiones netas cero al 2050. Y lo clave es decir que acompañando a la firma del Acuerdo de París que hicieron más de 160 países, durante el último año han venido dándose una serie de compromisos políticos de muy alto nivel de las economías mayores en todo el mundo. Entonces, China anunció el año pasado que va a ser carbono neutral 2060
Enseguida Japón y Corea dijeron que ellos también iban a hacer carbono neutro a 2050. Alemania acaba de revisar su meta de 2050 y ahora quieren ser carbono neutro al 2045. También han puesto una salida del carbón total en su generación eléctrica al 2038. Europa tiene ya una meta conocida al 2050. Estados Unidos, con el cambio de presidencia a Biden, dijeron que el 50% de emisiones serán reducidas al 2030 y tendrán cero al 2050, y que al 2035 el 100% de su electricidad será con fuentes renovables, lo cual es una tarea titánica para los Estados Unidos. E incluso a nivel regional, Chile y Costa Rica tienen metas ya oficiales, institucionalizadas, de carbono neutralidad al 2050. Y esto está respaldado por escenarios. Entonces, la primera enseñanza de aquí es que sí estamos desarrollando un plan energético, sí tenemos que explorar, considerar, tener una narrativa de descarbonización profunda para el sector energético ecuatoriano. Un segundo punto es que hay una tendencia constante durante la última década o durante los últimos 20 años de reducción de los costos de energías renovables, en especial en la fotovoltaica y eólica. Hemos visto una reducción que ha sido insólita y hemos tenido precios récord en las subastas de energía. Hace poco se lanzó el reporte de costos de renovables de IRENA y se prevé que para esta década los costos de la energía solar fotovoltaica estarán oscilando entre 1 a 2 centavos por kilovatio hora. Entonces, se prevé que esa tendencia va a continuar en el futuro y definitivamente las renovables en todos los países del mundo serán las fuentes más económicas de generación eléctrica. Incluso ahora ya se tiene que la eólica onshore y la fotovoltaica, el promedio ya está en el rango inferior de la banda de generación con cualquier tipo de combustible fósil. Eso es muy importante anotarlo. Entonces, cualquier escenario que se desarrolle en el Ecuador tiene que considerar una tendencia a la baja de los costos de renovables variables. Un tercer punto a considerar es que se debe tener una visión más holística y sobre todo incluir a la demanda en el análisis energético. Tradicionalmente los modelos y los escenarios han sido por el lado de la oferta, pero la transición energética empuja a que tengamos una electrificación de usos finales muy, muy intensa. Según la agencia, prevemos que hasta el 2050, hasta un 50% de los usos finales será con electricidad. En el Ecuador, alrededor del 20% de usos finales de electricidad, entonces hay un 30% por recorrer para estar en el escenario mundial. Y lo crítico de aquí es que con la electrificación de los usos finales, con la electrificación de usos finales y con energía renovable, hay un desplazamiento necesario de las fuentes fósiles. Y prevemos que va a haber una caída acelerada de las fuentes fósiles, de la demanda de fuentes fósiles a nivel global. Definitivamente el carbón, luego de la pandemia del COVID, fue duramente golpeado y se prevé que va a reducirse en 50% al 2030 su demanda. Le sigue el petróleo, obviamente con la electrificación del transporte, y el único que permanece en el mix energético global es el gas natural. Y esto abre obviamente una serie de preguntas a no solo si Ecuador debe decidir o no sobre producir petróleo, más petróleo o menos petróleo. La narrativa que se debe considerar o se debe al menos explorar es qué pasa en un escenario mundial donde no hay quien compre un petróleo al costo de extracción que tiene el Ecuador. Entonces, esas son cosas muy, 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 muy importantes que se debe explorar con los escenarios en un plan de energía. El cuarto punto que quiero hacer es que si es que la nueva tendencia es hacia la inversión privada en el país, se debe tener y acompañar los escenarios con narrativas de las tendencias de financiamiento global. Los inversionistas y los mercados financieros están anticipando la transición energética y están pasando sus capitales de las fuentes fósiles a las energías renovables. Ahora las empresas petroleras tradicionales en el mundo están haciendo un rebranding, un renombramiento a empresas energéticas. Es así que Shell, por ejemplo, en 2019 anunció que ellos ya llegaron a su producción pico como empresa. Lo mismo está aconteciendo con British Petroleum, Total y con grandes petroleras en el mundo. Lo que ustedes pueden ver en la pantalla es que el índice de energía limpia de Standard & Poor's, que es un índice que sigue las inversiones en energía, ha crecido en 138% en el año pasado, durante el COVID incluso,
que fue uno de los sectores, de los pocos sectores que creció, comparado con una reducción del 40% en inversiones en petróleo. Entonces, tenemos que considerar cuál es la narrativa detrás del escenario ecuatoriano, narrativa de inversión global, y dónde será fácil encontrar capital para inversiones. Eso es lo que hemos manejado para IRENA. Ahora quiero mencionarles rápidamente dos ejercicios de escenarios que yo hice durante mi investigación de doctorado. La primera es en el sentido de que Ecuador tiene que tener, bueno, no tiene que tener, pero sería interesante explorar desde ya una matriz eléctrica 100% renovable lo antes posible. Ecuador está muy cerca de eso ya, pero obviamente el último 10 o 15% es el más difícil, porque incurre en una serie de retos para el sistema eléctrico. Sin embargo, estando tan cerca sería contraproducente retroceder esa tendencia que se marcó ya. En la pantalla ustedes pueden ver una serie de escenarios que yo exploré, NDC, que es un tema climático, escenarios secos, escenarios donde se restringe la expansión de la gran hidro, incertidumbre de gas, perdón, un escenario diversificado. Y en general, cada escenario tiene una narrativa muy diferente en lo que es emisiones y también en lo que es el riesgo de los sobrecostos y el costo de generación eléctrica. Esa es la publicación, está en pantalla y bueno, el link está ahí para que ustedes puedan acceder. Entonces, los escenarios del Ecuador tienen que considerar, al menos para esta década o para los siguientes 20 años, llegar al menos a esa meta de tener 100% de energía renovable. Y un último punto a considerar para escenarios de largo plazo que es clave, si es que se decide empujar la frontera hidroeléctrica, es incluir un análisis muy a conciencia del impacto del cambio climático en los escenarios energéticos. Esto es parte de una investigación que yo hice para averiguar la vulnerabilidad de 6 grandes hidroeléctricas del Ecuador al cambio climático, sobre todo la reducción de precipitaciones. Lo hice para Toachi Piratón, Marcela Niedo, Mina San Francisco, en la cuenca del Pacífico, y Pauta Goyán y Coca-Cola Sinclair en la cuenca del Amazonas. Y si bien la media dice que puede que incremente la precipitación, la incertidumbre alrededor de las proyecciones climáticas es demasiado grande. Y en un escenario seco, podría darse una reducción de hasta el 50% en la generación hidroeléctrica, sobre todo porque tenemos embalses de pequeño tamaño en Ecuador. Entonces, este es un punto clave que se debe explorar también seriamente en escenarios de largo plazo en el Ecuador. Bueno, y para resumir, pues, entonces lo que... 2 minutos, Pablo, disculpa. 2 minutos, no hay problema. Creo Gracias. que esta es mi última lámina. Entonces, para resumir, viendo lo que está aconteciendo a nivel global, la agenda climática, la transición, la geopolítica energética global, de la cual Ecuador es víctima y tomador de precios, he resumido estos puntos entonces para considerar de cómo deberían desarrollarse las narrativas y las visiones que acompañan el modelado de escenarios. Primero, que se deben incluir los escenarios de carbono neutralidad para todo el sector eléctrico y el energético. Segundo, considerar una caída acelerada de costos de renovables, sobre todo si se utilizan modelos de despacho y modelos de optimización del sistema energético. Esto impacta en el resultado. Y también, como tercer punto, la electrificación de sus finales, hasta dónde se puede llegar en la década que viene y en el futuro con la electrificación en el Ecuador, qué tanto de la industria ecuatoriana se puede electrificar, del transporte, del comercio, qué falta por electrificar, y considerar la caída acelerada de la demanda global de petróleo, que puede ser una realidad. El cuarto punto es incluir narrativas de factibilidad y tendencia de inversiones y ver el riesgo del capital varado. El quinto es considerar escenarios de matriz eléctrica 100% lo antes posible, no esperar al 2050. Y el último punto, como ya he mencionado, es analizar el impacto del cambio climático en la generación hidro. Ahora, estos puntos son extremadamente técnicos y son muy en el tema energético del lado de la oferta y la demanda, pero acompañado de estos puntos viene un tema institucional. Y eso también no lo puse aquí, pero sí es importante incluir el tema macroeconómico como la creación de empleo, la transición justa, el rechazo, la aprobación y los problemas socioeconómicos, los socioambientales que pueden traer la infraestructura energética y toda esa cadena de impactos socioeconómicos que trae los cambios en el sector energético. Pero bueno, eso no lo he incluido porque es un tema más institucional
pero en general, por el lado de la oferta y la demanda, creo que estos puntos pueden proveer una guía de los temas más importantes mundiales que pueden impactar en los escenarios nacionales. Eso es Así todo. es. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Al final vamos a tener espacio para ahondar en los temas. Muchísimas gracias, datos súper importantes.